Y si te dijera que las señales de que estás a punto de recibir lo más grande de tu vida no se parecen en nada a lo que esperabas, no llegan con aplausos, no llegan con certezas, no llegan con facilidades ni caminos despejados, llegan disfrazadas de caos, de dudas, de pérdida, de dolor. Y tú, confundido, te preguntas, ¿por qué me está pasando esto justo ahora? Pero no lo sabes aún. ¿No sabes que cuando Dios se prepara para entregarte algo inmenso, no empieza con el regalo, empieza contigo? Y la forma en la que trabaja no es como la imaginas, no es dándote todo lo que quieres, es convirtiéndote en alguien que puede sostenerlo cuando llegue. Porque una bendición grande en manos de alguien no preparado se transforma en carga, pero en manos de quien fue forjado se transforma en propósito. Y ese proceso de forja, esa transformación sagrada, empieza por el desorden. De repente te sientes estirado más allá de tus fuerzas. Cosas que antes te daban seguridad empiezan a desmoronarse. Relaciones que creías eternas se enfrían o desaparecen. Rutinas que te sostenían ya no tienen sentido. Y en medio de todo ese colapso silencioso aparece la pregunta que arde: ¿qué está pasando conmigo? La respuesta es más grande de lo que imaginas. Estás siendo preparado para algo que tu versión actual no puede sostener. Dios no va a ponerte peso que no puedes cargar, pero sí va a enseñarte a fortalecerte para que cuando llegue lo que has pedido, no te rompas. Para que cuando aparezca lo que sueñas, no lo sabotees. Para que cuando lo tengas frente a ti, no huyas por miedo a no merecerlo. Y esa preparación no es suave, es intensa. Es incómoda, es transformadora, porque antes de darte lo que has pedido, Dios limpia lo que estorba. Y eso duele. Duele soltar lo conocido. Duele ver cómo lo que un día te sostenía, hoy ya no encaja. Duele mirar tu reflejo y no reconocerte. Duele dejar de entender el para qué de lo que estás viviendo. Pero en ese dolor, en ese vacío, en esa sensación de estar en tierra de nadie, es donde ocurre el verdadero milagro, el nacimiento de una nueva versión de ti. Una versión más fuerte, más fiel, más alineada con el plan divino, más dispuesta a confiar incluso cuando no entiende nada. Y eso es lo que realmente precede a una gran bendición. No la suerte, no el mérito humano, no el azar, sino una transformación silenciosa, profunda y espiritual que ocurre cuando Dios decide prepararte para algo que aún no puedes imaginar. Y en ese proceso pasarás por pruebas, no porque Él quiera verte sufrir, sino porque quiere que tú mismo descubras lo fuerte que puedes ser. Quiere que experimentes tu capacidad de resistir, de esperar, de confiar cuando todo grita que te rindas. Porque esas pruebas no son castigo, son entrenamiento. Cada dificultad es una herramienta, cada retraso una purificación, cada pérdida una liberación, cada silencio una invitación a escuchar con el alma. Y tú, aunque no lo veas ahora, estás siendo cuidadosamente moldeado, no para que encajes en lo que eras, sino para que te expandas hacia lo que estás destinado a ser. Dios no está retrasando tu bendición, está acelerando tu preparación, porque hay cosas que no te puede dar hasta que aprendas a sostenerlas con madurez, con visión, con humildad. Y cuando lo entiendes, el dolor ya no paraliza, las pérdidas ya no te hunden, la incertidumbre ya no te consume, porque empiezas a ver el proceso como lo que realmente es: una reconfiguración profunda, un renacimiento silencioso, una limpieza espiritual. No estás perdiendo, estás siendo depurado, no estás siendo olvidado, estás siendo afinado, no estás siendo castigado, estás siendo capacitado. Y aunque la transformación no se vea, se siente. En tu paciencia, en tu fe, en tu silencio interior, en esa extraña paz que aparece cuando ya no entiendes nada, pero sabes que todo tiene un sentido mayor. Porque cuando Dios se prepara para entregarte algo inmenso, no lo deja en manos de tu ego, lo pone en manos de tu alma. Y el alma se fortalece en la incomodidad. El alma se despierta en medio del caos. El alma se depura cuando todo lo demás se rompe. Así que si hoy estás viviendo un tiempo difícil, no te confundas. No es el final, es el inicio de algo inmenso. Algo tan grande que solo puede llegar cuando tú estás listo para recibirlo. Y ese momento
Se está acercando no porque lo veas, sino porque lo sientes. Sientes que algo se está moviendo. Sientes que tu alma se inquieta. Sientes que el viejo tú ya no puede sostener la vida que quieres. Y eso es señal de que estás despertando. Estás cruzando el umbral. Y si decides quedarte, si eliges confiar, si te mantienes fiel al proceso, lo que viene después no será una sorpresa. Será una confirmación. La confirmación de que todo lo que perdiste fue para hacer espacio. Todo lo que dolió fue para hacerte fuerte. Y todo lo que esperaste valdrá la pena. Hay un momento, casi imperceptible pero profundamente sagrado, en el que la vida empieza a vaciarse. Personas se van, puertas se cierran. Situaciones que antes te daban paz, ahora te incomodan. Y todo a tu alrededor parece gritar, ¿qué está pasando? Y tú, en silencio, sin entender por qué, comienzas a perder. Pierdes relaciones, pierdes certezas, pierdes hábitos que creías inofensivos, pierdes partes de ti que ya no encajan con lo que estás por vivir. Y entonces llega la duda más intensa. ¿Me estoy desmoronando o me están reconstruyendo? La respuesta, aunque no lo veas aún, es esta. Dios te está podando. Sí, como el jardinero que corta ramas, no porque odie el árbol, sino porque sabe que así dará más fruto. Así actúa Dios contigo cuando algo grande está por llegar. Primero, elimina lo que sobra. Después fortalece lo esencial. Y al final, entrega lo prometido. Pero la poda duele. Duele porque elimina lo que ya se volvió parte de ti. Duele porque llega sin aviso. Duele porque no sabes lo que viene, pero sí sientes lo que se va. Y en esa incertidumbre, la fe es lo único que puede sostenerte. Porque cuando estás perdiendo lo que amabas, cuando estás soltando lo que te hacía sentir seguro, cuando todo parece reducirse a la nada, solo una certeza puede salvarte. Que no estás siendo destruido, estás siendo dirigido. Y esa dirección no viene de tus planes. Viene de una sabiduría que ve más allá. Una sabiduría que entiende que hay cosas, personas y rutinas que simplemente no pueden seguir contigo. No porque sean malas, sino porque ya cumplieron su propósito. Y si las retienes, te limitan. Y si las aferras, te frenan. Y si las idólatras, te ciegan. Porque para recibir algo grande, debes tener las manos libres, el corazón ligero, la mirada limpia. Y eso solo se logra cuando aprendes a soltar. Y no soltar con resignación, soltar con confianza. Porque el que suelta por desesperación, se vacía. Pero el que suelta por fe, se prepara. Y ese eres tú. Estás soltando para prepararte. Estás dejando espacio para lo nuevo. Estás confiando, aun cuando no tienes garantía. Y eso, aunque parezca simple, es una de las pruebas más grandes que puedes atravesar. Porque soltar lo conocido sin tener lo nuevo a la vista es un acto de valentía espiritual. Es una forma de decirle a Dios, confío más en tu plan que en mi necesidad de control. Y cuando llegas ahí, cuando dejas que Él elimine lo que ya no sirve, cuando aceptas el proceso de la poda, algo comienza a florecer en ti. No afuera, dentro, una calma que no viene de saber, una certeza que no depende de resultados, una fuerza que no viene de ti, sino de Él. Y con esa nueva raíz espiritual puedes resistir la tormenta, puedes mirar el caos sin rendirte, puedes ver la puerta cerrarse y aún así confiar en que otra mejor se abrirá. Porque en el lenguaje de Dios, cuando algo se cierra, no es el final, es la protección antes de la promoción. Y eso no lo entiendes al principio, lo entiendes después, cuando miras atrás, cuando unes los puntos, cuando agradeces por lo que perdiste, porque gracias a eso pudiste recibir lo que realmente necesitabas. Así que si hoy estás viendo cómo se alejan personas, cómo se caen proyectos, cómo tu mundo parece vaciarse, respira. No es castigo, es alineación. Dios te está vaciando para llenarte, te está despejando para elevarte, te está preparando para que, cuando llegue lo grande, no te sorprenda, te encuentre listo. Porque una bendición mal sostenida se convierte en una carga, pero una bendición bien sostenida se convierte en un legado. Y tú estás llamado a dejar huella, no a repetir lo que otros hacen, no a sobrevivir. Estás llamado a vivir desde lo eterno, desde lo verdadero, desde la fe. Y la fe
En su forma más pura no se ve en lo que crees cuando todo va bien. Se ve en cómo actúas cuando todo parece estar cayendo. Ahí es donde se forja tu carácter. Ahí es donde se define tu fortaleza. Ahí es donde Dios te moldea como una vasija para que sostenga su propósito. Así que confía. Confía aunque duela. Confía aunque no entiendas. Confía aunque tu entorno grite que todo se está desmoronando. Porque si estás siendo podado, es porque estás siendo preparado para multiplicarte. Y lo que viene, aunque aún no lo veas, ya está en camino. Hay un momento en el proceso donde todo se vuelve más difícil de soportar. No porque haya tormenta, sino porque hay silencio. Ese tipo de silencio que duele más que 1000 palabras. Ese vacío entre lo que pediste y lo que aún no llega. Ese intervalo invisible entre sembrar y cosechar, entre confiar y ver resultados. Es el tiempo en el que te preguntas, ¿dónde estás, Dios? Porque te has esforzado, has soltado, has obedecido, has permanecido fiel incluso cuando el mundo te gritaba que te detuvieras. Y sin embargo, nada parece moverse. No hay señales, no hay respuestas, no hay certezas. Y ahí, en ese aparente estancamiento, la mente comienza a hablar, a sembrar dudas, a alimentar el miedo. ¿Será que esto no es para mí? ¿Será que estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si ya no hay nada para mí del otro lado? Pero escucha con atención, ese silencio no es ausencia, es trabajo sagrado, porque mientras tú crees que estás estancado, Dios está trabajando en lo invisible, preparando los escenarios, alineando personas, transformando situaciones y sobre todo, moldeando tu corazón. Porque antes de entregarte lo que has pedido, Él quiere entregarte algo mucho más valioso, la versión de ti capaz de sostenerlo. Y esa versión no nace en la euforia, no se construye en la velocidad, no florece en la impaciencia, se cultiva en la espera, en la fidelidad sin aplausos, en la perseverancia sin promesas visibles. Es ahí donde se prueba tu fe, donde se revela tu carácter, donde se purifica tu intención, porque cualquiera puede seguir adelante cuando tiene todo claro. Pero pocos caminan cuando el camino está cubierto por la niebla. Pocos avanzan cuando no hay mapa. Pocos permanecen cuando no hay recompensa inmediata. Y sin embargo, son esos pocos los que reciben lo que muchos solo sueñan. Porque el reino de lo eterno no se mueve por lógica humana. Se mueve por confianza, por obediencia, por fe. Y la fe verdadera no dice, creo porque veo, sino, creo aunque no vea nada aún. Y eso es lo que estás viviendo ahora. Un llamado profundo a confiar más allá de tus sentidos, a caminar sin garantías, a avanzar sin necesidad de aplaudir cada paso. Estás en el punto exacto donde Dios está probando no tu fuerza, sino tu constancia. Porque cualquiera puede iniciar, pero no todos saben sostener. Y Dios no busca a los más rápidos, busca a los que no se rinden cuando todo parece haberse detenido. Busca a los que aún sin ver el milagro, viven como si ya estuviera hecho. Porque ese tipo de fe mueve lo invisible, rompe lo imposible, acelera lo eterno. Así que no te desesperes por no ver resultados. No confundas el silencio de Dios con su abandono. No confundas el desierto con un castigo. El desierto es donde se forjan los guerreros, donde se define el carácter, donde se aprende a depender completamente de Él. Y tú estás ahí, no porque hiciste algo mal, sino porque estás por recibir algo tan grande que solo puede entregarse a quien ha aprendido a sostener la fe sin condiciones. Sí, lo sé, esperar agota, esperar sin señales puede hacerte dudar de ti, esperar sin saber cuándo puede ser una batalla diaria. Pero escúchame, lo que estás esperando también te está esperando a ti, solo que necesita encontrarte preparado, sólido, íntegro, firme. Y esa firmeza no se construye en la victoria, en teoría se construye en la espera. Cada día que eliges no rendirte, cada día que eliges confiar en medio del vacío, cada día que eliges agradecer sin ver aún la manifestación, estás diciendo, Dios, sé que estás obrando, aunque mis ojos no lo vean, mi espíritu lo sabe. Y eso mueve los cielos. Porque tu fidelidad en lo pequeño es la semilla de lo eterno. Y cuando llegue el día, porque llegará, en que todo cobre sentido,
en que cada pérdida revele su propósito, en que cada espera justifique su precio, ese día sabrás que nunca estuviste solo, que nunca fuiste ignorado y que todo estaba siendo orquestado desde el principio. Así que sigue, un día más, un paso más, una oración más, porque mientras tú esperas, Dios está obrando y cuando Él actúa, nada vuelve a ser igual. Algunas veces, lo más doloroso que puedes vivir no es el rechazo, ni el fracaso, ni siquiera la traición. Es la pérdida sin explicación. Esa que llega cuando todo parecía estar funcionando. Esa que te deja con las manos vacías y el alma llena de preguntas. Esa que no entiendes, que no pediste, que no viste venir. Y cuando ocurre lo primero que piensas es, ¿por qué Dios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Y en medio de ese desconcierto el corazón quiere cerrarse, quiere protegerse, quiere aferrarse a lo poco que queda, quiere interpretar la pérdida como un castigo. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esa pérdida es en realidad una limpieza sagrada? ¿Una preparación silenciosa? ¿Un acto de amor que aún no entiendes, pero que un día agradecerás de rodillas? Porque hay momentos en los que Dios no te está castigando, te está liberando. Sí, te está quitando lo que te ataba, te está soltando de lo que parecía seguro, pero te estaba asfixiando. Te está separando de lo que ya no tiene lugar en tu propósito eterno. Y aunque no lo comprendas ahora, Él sí sabe. Sabe que ciertas personas, si se quedaran, estorbarían lo que está por venir. Sabe que ciertos hábitos, si los retuvieras, destruirían la bendición futura. Sabe que ciertos caminos, si los continuaras, te alejarían de tu destino real. Así que actúa. No con furia, con sabiduría, no para castigarte, para preservarte, no para hacerte sufrir, para hacerte libre. Porque mientras tú quieres avanzar con lo que conoces, Él quiere darte lo que nunca imaginaste. Y eso requiere espacio, espacio emocional, espacio espiritual, espacio real. Y a veces ese espacio solo se crea a través de una pérdida. Piénsalo. ¿Cuántas veces tuviste que soltar algo para crecer? ¿Cuántas veces una separación te permitió reconectar contigo mismo? ¿Cuántas veces un cierre doloroso fue la antesala de tu verdadero renacer? No es casualidad, es diseño. Porque cuando Dios ve que te estás preparando para recibir algo grande, no solo te entrena internamente, también ordena tu entorno. Y eso significa quitar lo que ya no suma, eliminar lo que te frena, romper lo que creías inquebrantable. Y sí, duele, porque somos humanos y nos apegamos, nos encariñamos, idealizamos lo conocido, pero en ese dolor hay propósito y en ese propósito hay dirección, porque Dios nunca te quita algo sin razón, siempre lo hace para darte algo mejor, no mejor según tu deseo, mejor según tu propósito. Y eso no siempre se entiende al instante, eso se comprende en retrospectiva. Cuando miras atrás y dices, gracias Señor por no haberme dado lo que pedí, porque ahora tengo lo que realmente necesitaba. Y ese tipo de gratitud solo nace en quienes fueron capaces de confiar en medio de la pérdida. De decir, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en que sabes lo que haces. Esa fe, esa rendición, esa obediencia sin certezas, es el lenguaje del alma madura. Es el idioma de aquellos que ya no viven esperando que la vida sea perfecta, sino que viven sabiendo que cada paso, incluso el doloroso, los acerca a su destino eterno. Así que si estás perdiendo algo hoy, si alguien se fue, si una etapa terminó, si un proyecto se derrumbó, respira. Llora si tienes que llorar, pero no te detengas. Dios no está destruyendo tu vida, está despejando el camino. Y ese camino, aunque hoy parezca incierto, te llevará al lugar exacto donde todo cobrará sentido. Porque todo lo que se va, todo lo que se cae, todo lo que se cierra, es un acto de limpieza para que solo quede lo eterno. Y lo eterno nunca duele cuando llega, solo duele cuando lo resistimos. Así que suelta, ríndete, confía, porque lo que se fue no era tu bendición, era el envoltorio, el ensayo, el puente, y lo que viene, eso sí es para siempre. Hay un punto del camino donde la mente empieza a gritar lo que el alma ya no quiere oír. No estás avanzando, nada está pasando, todo está igual. Y entonces te miras al espejo
Y aunque tu cuerpo siga pareciendo el mismo, algo dentro de ti ya no encaja con esa antigua identidad. Lo notas en lo que toleras, en lo que ahora ya no puedes ignorar, en lo que antes te era cómodo y hoy te parece insoportable. Pero aún así la duda llega. ¿Por qué sigo aquí si ya hice todo bien? ¿Por qué no se abre ninguna puerta? ¿Por qué, si he soltado, obedecido, confiado, nada cambia? Y la respuesta, aunque silenciosa, es clara. Porque el cambio más grande ya ocurrió dentro de ti. Tú estás esperando ver frutos, pero Dios ya está celebrando que echaste raíz. Estás esperando que todo afuera se mueva, pero el cielo ya aplaude que tú no te rendiste. Porque el mayor milagro no es el resultado, es la transformación que ocurre cuando sigues caminando, incluso cuando no hay señales. Cuando sigues creyendo, incluso cuando no hay respuestas. Cuando sigues sembrando, incluso cuando la tierra parece seca. Ese momento, ese punto donde nada pasa y sin embargo tú sigues, es el umbral invisible entre tu antigua versión y la nueva. No lo notas, pero lo sientes. Ya no necesitas aprobación. Ya no buscas reconocimiento. Ya no haces las cosas para que alguien las vea. Ahora haces lo que haces porque es quien eres. Y eso, esa coherencia silenciosa, esa fuerza invisible, esa fe sin espectáculo, es exactamente lo que te está alineando con tu propósito. Porque Dios no busca a los más visibles, busca a los más fieles. Y la fidelidad verdadera no se ve en lo público, se demuestra en lo secreto, en la decisión de volver a intentarlo, en la firmeza de no volver atrás, en el silencio que eliges cada vez que podrías quejarte, pero eliges agradecer. Y tú, aunque sientas que no hay avance, ya no eres quien comenzó. Eres más paciente, más estable, más profundo. Y aunque el mundo no lo vea aún, tú lo sabes. Sabes que ya no te defines por los resultados. Sabes que no necesitas entenderlo todo para confiar. Sabes que lo que estás viviendo es un proceso divino y no una simple demora. Porque has cruzado un umbral y aunque aún no veas el otro lado, sabes que estás cerca. Y eso te basta, porque cuando sabes quién eres, la urgencia desaparece. Ya no necesitas correr, solo necesitas permanecer. Y en esa permanencia silenciosa tu alma madura, y en esa madurez tu propósito se vuelve inevitable. Y cuando algo te eleva, ya nada puede arrastrarte como antes. La crítica ya no te sacude, la comparación ya no te detiene, el miedo ya no te paraliza, porque no solo avanzaste, ascendiste. Y ese ascenso fue interno, invisible, espiritual. Ahora entiendes que no fue tiempo perdido, fue el precio justo de tu evolución. Porque lo más valioso que tienes hoy no es lo que lograste, es en quién te convertiste para lograrlo. Y esa nueva versión de ti ya no necesita explicación, porque vibra con propósito, camina con autoridad, actúa con compasión, y eso lo cambia todo. Porque la verdadera recompensa no es lo que recibes. Es el tipo de ser humano en el que te conviertes mientras esperas, mientras confías, mientras obedeces, y tú te has convertido en alguien que puede sostener lo eterno sin perderse en lo superficial. Alguien que puede tener éxito sin dejar de ser humilde. Alguien que puede ser bendecido y aún así seguir bendiciendo a otros. Y ahora sabes por qué todo tuvo que ser como fue. Sabes por qué dolió. Sabes por qué se retrasó. ¿Sabes por qué se desarmó? Porque si no se hubiera roto lo anterior, no hubieras descubierto el poder que llevas dentro. Ese poder silencioso, espiritual, profundo, que no grita pero transforma. Y por fin entiendes que lo que esperabas no estaba fuera, estaba dentro de ti, esperando ser activado, esperando ser liberado, esperando ser usado para algo más grande que tú. Y ese momento ha llegado. Ya no estás en el umbral. Ya lo cruzaste, y ahora lo que sigue no depende de la suerte, depende de tu fidelidad, porque cuando eres fiel a tu proceso, el proceso te convierte en tu propia respuesta. Y eso es lo que estabas esperando desde el principio, no un cambio externo, sino un nuevo tú, el tú que puede decir con certeza, no soy el mismo, y por eso estoy listo para todo lo que viene. Llega un punto en el camino donde ya no se trata de resistir, ni siquiera de entender. Se trata de asumir tu identidad. Esa identidad que no te dieron las circunstancias, esa identidad que no depende de los títulos, los logros o el reconocimiento externo.
esa que no necesita aprobación, porque fue escrita por Dios desde antes que nacieras. Y en ese momento todo cambia, porque ya no estás intentando llegar a ser alguien. Ya estás recordando quién eres. Y recordar quién eres no es mirar hacia el pasado, es mirar hacia adentro. Es reconectar con la voz que siempre estuvo ahí, susurrando en medio del ruido. Fuiste creado para algo más. Tu historia no termina aquí. Hay propósito en todo lo que viviste. Y entonces despiertas, no con un grito, con una claridad silenciosa, con una certeza que ya no necesita demostrarse, solo vivirse. Y comienzas a caminar distinto, ya no desde la urgencia, sino desde la convicción, porque el que sabe quién es, no corre, avanza con determinación. El que sabe quién es, no se defiende, habla con verdad. El que sabe quién es, no busca competir, busca contribuir. Y ese eres tú, el que atravesó el silencio, el que superó la pérdida, el que fue podado, moldeado, purificado, no para ser alguien nuevo, sino para recordar lo que siempre fue, un alma con llamado, un espíritu con destino, una vida que no es casualidad, es diseño. Y ese diseño, cuando se activa, no pide permiso, fluye, impacta, transforma, porque ya no necesitas que el mundo te aplauda, necesitas que tu alma se alinee. Y cuando tu alma se alinea, lo que antes parecía inalcanzable se vuelve inevitable. Y lo inevitable no necesita explicación. Solo necesita un alma decidida, una mente clara, un corazón dispuesto. Porque cuando sabes quién eres, ya no caminas por instinto, caminas por propósito. Tu visión ya no se mueve por lo que ves con los ojos, sino por lo que percibes en el espíritu. Y eso te da una ventaja que el mundo no puede entender. Porque mientras otros están ocupados reaccionando, tú estás enfocado en construir. Mientras otros critican, tú creas. Mientras otros se distraen, tú profundizas. Mientras otros dudan, tú avanzas. No porque tengas todas las respuestas, sino porque aprendiste que la fe no necesita certeza, solo necesita compromiso. Y tú estás comprometido con lo que Dios puso en ti, con la versión más alta de quien puedes llegar a ser. Y esa versión ya no necesita ser descubierta, solo necesita ser activada. ¿Cómo se activa? Viviendo con integridad, hablando con verdad, honrando cada pequeño paso como si fuera el más grande. Porque quien es fiel en lo pequeño es digno de lo inmenso. Y tú has sido fiel en lo invisible, en lo lento, en lo que nadie celebró excepto el cielo. Y ahora el cielo se prepara para responder, pero no como tú esperabas, no con fuegos artificiales, sino con alineaciones sagradas, personas correctas en el momento justo, oportunidades que no buscaste, pero que te buscaban a ti, puertas que se abren no porque las forzaste, sino porque fuiste preparado para ellas, porque cuando te conviertes en quien naciste para ser, la vida empieza a reconocerte, los ambientes cambian, las dinámicas se transforman, las bendiciones que antes te esquivaban, ahora te persiguen, no porque todo afuera cambió, sino porque tú ya no vibras en carencia, vibras en propósito, y el propósito no se persigue, se manifiesta en tu forma de pensar, en tu forma de servir, en tu forma de perseverar, porque el que vive desde el diseño divino no busca ser visto, busca ser luz, y esa luz no se apaga, porque no depende del aplauso, depende del fuego interior que solo Dios puede encender, y ese fuego ya arde en ti. Y cuando ese fuego arde dentro de ti, ya no necesitas que el mundo te ilumine, porque llevas tu propia luz, una luz que no proviene del ego, sino del propósito, una luz que no busca atención, busca impacto. Y entonces lo que haces deja de ser una tarea y se convierte en una ofrenda. Cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, cada paso que das, todo empieza a tener un peso sagrado, una intención más alta, una conexión más profunda. Porque ahora sabes que cada instante es una semilla, y tú ya no siembras por impulso, siembras por visión. Y la visión que tienes hoy no nace del deseo de tener, nace del deseo de servir, de dejar huella, de abrir camino, de mostrar que es posible vivir alineado con lo eterno en medio de un mundo que vive apurado. Y eso inspira a otros a mirar hacia adentro,
a detener la carrera por lo externo, a volver al centro, porque tu vida se convierte en una invitación silenciosa a que otros también despierten, y cuando despiertan algo en ti se llena, porque entiendes que no fuiste transformado solo por ti, fuiste transformado para transformar, y eso le da sentido incluso al dolor que viviste. Ahora entiendes por qué lloraste, por qué caíste, por qué tuviste que reconstruirte. No era solo para ti, era para tener autoridad espiritual cuando alguien más llegara roto, porque el que ha sanado puede sostener, el que ha atravesado el fuego puede guiar a otros por el mismo camino, y tú puedes, porque ya no hablas desde la teoría, hablas desde la vivencia, desde la cicatriz, desde la entrega, desde la victoria interna que no necesita trofeo, porque ya es eternidad. Y eso no te lo puede quitar nadie. Hay un instante en todo proceso de transformación donde todo lo aprendido es puesto a prueba. Un cruce de caminos silencioso, casi imperceptible, donde ya no basta con saber lo que eres. Ahora debes vivirlo, encarnarlo, sostenerlo. Y es allí donde muchos se detienen, no porque no hayan creído, sino porque no estaban preparados para el precio, porque ser tú mismo no es fácil. Es la decisión más valiente que existe, y también la más solitaria, porque cuando decides ser tú, sin máscaras, sin adaptaciones, sin estrategias para agradar, el mundo, acostumbrado a moldes, empieza a incomodarse. Y no faltan las voces que te digan: antes eras más fácil de tratar, has cambiado demasiado, te estás alejando, pero tú sabes que no te estás alejando de ellos, te estás acercando a ti, te estás volviendo coherente, te estás haciendo fiel, te estás convirtiendo en alguien con raíz, y quien tiene raíz ya no se mueve por cualquier viento. Es entonces cuando aparece el verdadero conflicto. ¿Serás capaz de mantenerte firme en tu verdad? Incluso cuando nadie más la celebre, ¿seguirás hablando desde tu alma, incluso cuando eso incomode? ¿Seguirás caminando tu camino, incluso si debes dejar atrás a quienes amas? Porque sí, ese es el precio. A veces, para ser tú, tendrás que soltar todo lo que alguna vez definió tu yo anterior. El grupo, el rol, el personaje que otros esperaban de ti. Y en ese desprendimiento es normal que duela, no por debilidad, sino por memoria. Porque toda alma recuerda el eco de quienes alguna vez la acompañaron. Pero el verdadero tú no está en la nostalgia, está en el presente. En ese presente donde eliges tu paz, aunque otros no la entiendan. Donde eliges tu crecimiento, aunque eso implique distanciarte. Donde eliges tu misión, aunque te cueste afectos. Ese es el precio. Pero también es el poder. Porque el alma que es capaz de sostenerse sola es la que puede sostener el llamado que Dios le entregó. Y tú estás preparado. No lo sabías, pero todo lo que viviste hasta ahora te entrenó para este momento. Las lágrimas te enseñaron empatía. Las pérdidas te enseñaron desapego. El silencio te enseñó a escuchar tu voz interior. Y ahora entiendes que ser tú mismo no es una meta, es una práctica diaria. Un compromiso constante con tu alma, incluso cuando todo afuera parece invitarte a abandonarla. Porque sí, habrá tentaciones. Tentaciones de encajar. Tentaciones de volver a lo conocido, tentaciones de disfrazarte para no incomodar, pero cada vez que lo hagas sentirás algo dentro de ti apagarse, porque una vez que has probado la libertad de ser tú, ya no puedes volver a las cadenas del agrado, y ese fuego interno no se apaga. Te incomodas y te mientes, te susurras y te traicionas, te gritas y vuelves atrás, porque hay algo dentro de ti que ya no puede ser contenido, un llamado, una misión. Una urgencia divina que te recuerda que tu vida no fue creada para complacer, sino para encender claridad, encender conciencia, encender caminos para otros que aún no se atreven a despertar. Y por eso tu coherencia no es solo para ti, es una puerta que se abre para muchos, una antorcha encendida que ilumina senderos en medio de la confusión colectiva. Porque sí, el mundo está confundido, lleno de máscaras, prisas, comparaciones, pero tú ya no estás ahí. Tú has elegido vivir desde otra frecuencia. Una más lenta, pero más real. Una más profunda, pero más luminosa. Una más silenciosa, pero infinitamente más poderosa. Y esa frecuencia es la de quien ya no actúa, encarna.
encarna su fe, su visión, su verdad. Y eso, aunque duela al principio, te vuelve imparable, porque ya no estás negociando tu valor, ya no estás vendiendo tu alma a cambio de pertenecer, ya no estás sacrificando tu autenticidad por afectos prestados. Estás siendo, estás brillando, estás por fin viviendo desde la esencia, y cuando vives desde la esencia, descubres una paz que no sabías que era posible. No una paz artificial, no una paz condicionada a que todo salga bien, sino una paz que nace de la coherencia. Porque cuando lo que piensas, sientes, dices y haces están alineados, el alma respira y Dios se manifiesta. Se manifiesta en la claridad, en las decisiones, en la intuición que se afina, en la valentía que crece sin esfuerzo, porque ahora no estás luchando contra ti, estás fluyendo contigo, y eso te hace más fuerte que nunca, no en el sentido tradicional de fuerza, no en la dureza, ni en la frialdad, sino en la solidez interna que viene de haber hecho las paces contigo mismo. Porque cuando haces las paces contigo, ya no buscas conflictos afuera, ya no reaccionas desde la herida, respondes desde la verdad. Y esa verdad tiene poder, porque ya no necesitas convencer, solo necesitas ser. Y el ser, cuando está alineado, se vuelve magnético. Empiezan a llegar personas nuevas, conversaciones más profundas, proyectos más significativos, porque el universo, cuando te ve comprometido con tu autenticidad, te responde con oportunidades que están a la altura de esa autenticidad. Ya no tienes que perseguir, solo tienes que sostener tu visión, sostener tu paz, sostener tu llamado. Y en ese sostenimiento todo cambia, porque ahora ya no haces para probar tu valor, haces desde el valor que ya reconoces en ti. Y eso es libertad real. Llegarás a un punto en tu camino donde lo externo ya no define tu avance, donde los aplausos ya no determinan tu valor, donde los resultados visibles ya no son el único termómetro de tu crecimiento. Ese es el punto más poderoso del proceso y también el más invisible, porque has sido moldeado en lo secreto, forjado en la intimidad, afinado en el silencio, y nadie lo vio, nadie aplaudió, nadie lo documentó, pero tú lo sabes. Sabes lo que dolió seguir cuando todo decía, detente. Sabes lo que costó mantenerte firme cuando las circunstancias gritaban, ríndete. Sabes lo que significó seguir creyendo aún sin evidencia. Y eso, aunque no tenga escenario, es una victoria que el cielo celebra, porque has vencido lo más difícil, a ti mismo, a tus excusas, a tus miedos, a tu antigua versión que prefería lo cómodo a lo correcto. Has vencido el ruido, has vencido la necesidad de aprobación, has vencido la adicción al resultado inmediato. Y eso es madurez espiritual, porque ahora sabes que el éxito real no es el que se ve, es el que se sostiene, el que no depende de los números ni del reconocimiento, sino del compromiso invisible que tienes contigo, con tu propósito y con Dios. Y ese compromiso es inquebrantable, porque ha sido probado por el fuego, y lo que fue probado por el fuego no se rompe, se fortalece. Y lo más hermoso de todo esto es que ya no necesitas demostrar nada, porque cuando sabes quién eres, ya no buscas validación, ya no dependes de la aceptación externa para sentirte en paz. Eres, y con eso basta, porque el alma madura entiende que su valor no depende de lo que logra, sino de su fidelidad al camino. Y tú has sido fiel, incluso cuando nadie miraba, incluso cuando nadie entendía, incluso cuando el proceso te desarmaba por dentro. Has seguido, y en ese seguir silencioso, te convertiste en alguien que el mundo necesita, aunque aún no lo sepa. Alguien que no lidera con títulos, sino con verdad. Alguien que no enseña con teoría, sino con testimonio. Alguien que no busca dominar, sino servir. Y ese tipo de liderazgo no se aprende, se encarna. Y tú lo encarnaste, porque no hay mayor autoridad que la que proviene de haber caminado el camino, de haber llorado en silencio, de haberte levantado sin que nadie lo viera, de haber confiado en medio de la confusión. Esa autoridad no se compra, no se estudia, no se hereda, se gana con cada renuncia, con cada paso valiente, con cada decisión coherente. Y ahora caminas con un tipo de poder que no hace ruido
pero transforma realidades, porque tu sola presencia recuerda a otros lo que también son capaces de ser, no porque lo digas, sino porque lo irradias, porque la luz más pura no se impone, se contagia, y esa luz que irradias no se apagará, porque no está sostenida por circunstancias externas, no depende de aplausos, no depende de resultados, depende de tu fidelidad interna, y tú has demostrado ser fiel, fiel cuando todo se desmoronaba, fiel cuando nadie entendía tu proceso, fiel cuando parecía que avanzar era inútil. Y es esa fidelidad silenciosa la que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Porque cuando Dios ve a alguien que no claudica, aunque esté cansado, que sigue, aunque tenga miedo, que confía, aunque no entienda, Dios se mueve. No porque lo presiones, sino porque lo honras. Porque cada paso tuyo ha sido una declaración de fe. Un grito espiritual que dijo, no importa cuánto tarde, yo sigo creyendo. Y esa fe, aunque nadie la vea, es la que cambia destinos. Porque una fe como la tuya, moldeada en las sombras, sostenida en los silencios, refinada por el dolor, no solo transforma tu historia, transforma generaciones. Sí, lo que estás haciendo ahora no es solo por ti, es por los que vienen detrás. Es por los que aún no saben que se puede. Es por los que van a mirar tu historia y van a decir, si él pudo, yo también. Porque tu proceso es semilla, tu fidelidad es herencia, tu luz es legado. Y ese legado no se construye en lo visible, se construye en lo constante, en esa constancia que pocos aplauden, pero que el cielo registra. Porque cada día que elegiste levantarte, cada día que elegiste volver a empezar, cada día que decidiste creer en lugar de rendirte, fue un ladrillo más en la construcción de algo eterno. Y eso no se pierde, eso no se borra, eso no se olvida. Dios lo vio. Y cuando Dios ve fidelidad, Él responde con promesas cumplidas. No solo te bendice, te posiciona, te eleva, te honra, pero no como el mundo honra, no con fama, sino con peso espiritual, con sabiduría para guiar, con discernimiento para decidir, con autoridad para liberar, con visión para transformar. Y tú estás entrando en esa temporada, una temporada donde ya no eres solo un aprendiz, eres un referente, no porque lo buscaste, sino porque lo fuiste forjando, con cada lágrima, con cada renuncia, con cada sí en medio del caos. Y ahora, el cielo confía en ti, confía en tu corazón, confía en tu carácter, confía en tu capacidad de sostener lo que otros solo sueñan, porque demostraste que no necesitas ver para creer. Tú crees y entonces ves. Esa es la victoria que nadie ve, la que se construyó en lo profundo, la que se sostuvo en la prueba, la que se gestó en la intimidad con Dios. Y ahora está lista para manifestarse, no para tu ego, para su gloria. Y cuando eso ocurra, recordarás estas palabras: todo lo que viviste valió la pena, porque te preparó para algo que no podías imaginar, pero que fuiste creado para sostener. Hay un punto exacto en el camino de toda transformación profunda donde el alma comienza a dar pasos que ya no se pueden revertir. Es ese momento misterioso en el que algo dentro de ti cambia sin avisar, sin aplausos, sin testigos, pero con una fuerza que lo redefine todo. No se trata de un evento ruidoso, no es un hito visible, es más bien una decisión interior, silenciosa, íntima, pero inquebrantable. Una decisión que marca el cruce definitivo de un umbral, el de tu destino. Ese umbral no es físico, no es una línea en el suelo, es una frontera espiritual, una separación invisible entre la vida que sobrevivía y la vida que te fue prometida, entre quien has sido y quien estás llamado a ser. Lo que ocurre en ese punto es difícil de explicar con palabras. Es como si el alma misma te susurrara con voz firme: ya no hay vuelta atrás, y no porque estés obligado, sino porque por fin lo has elegido, con todo tu ser, sin condiciones, sin excusas. La mayoría de las personas viven evitando ese momento. Pasan años rodeándolo, saboteándolo, posponiéndolo, temiendo lo que pueda exigirles, porque saben que una vez que lo crucen ya no podrán seguir justificando su pequeñez, porque saben que en el otro lado del umbral habita su grandeza,
y la grandeza asusta cuando no te sientes digno de ella. Pero tú has llegado aquí, no por casualidad, no por suerte, sino porque fuiste obediente al proceso, porque a pesar del miedo seguiste caminando, porque aunque las lágrimas empañaban tu visión, no soltaste la antorcha. Y ahora estás aquí, de pie ante esa línea invisible que separa tu pasado de tu propósito. Cruzarla no te promete comodidad, no te asegura aplausos, no garantiza que todo será más fácil. Lo que sí te promete es sentido, es alineación, es despertar. En ese cruce todo se afina, todo se sacude, todo se reordena. Las prioridades se vuelven claras, las voces se silencian, las máscaras caen. Las estrategias de supervivencia ya no tienen espacio, porque donde habita el propósito no hay lugar para lo falso. Cruzarlo implica renunciar a la versión de ti que aprendió a adaptarse, a complacer, a esconderse, a minimizar su luz para no incomodar. Y eso duele, porque no solo estás dejando atrás viejos hábitos, estás despidiéndote de quien creíste que tenías que ser para ser amado. Pero esa despedida es necesaria, es sagrada, porque del otro lado no puedes llevar peso innecesario. No puedes cargar con el miedo ajeno, con las expectativas heredadas, con la vergüenza acumulada. Del otro lado solo hay espacio para lo verdadero. Y lo verdadero eres tú. Tú, sin adornos. Tú, sin disfraces. Tú, sin la necesidad de demostrar nada. Solo tú, conectado a tu misión. Ese umbral no se cruza de un salto. Se cruza con firmeza, con conciencia, con humildad, paso a paso, con cada decisión diaria que dice: elijo crecer aunque duela, elijo avanzar aunque no entienda, elijo confiar aunque no vea. Y en ese caminar algo se activa. Se abren los cielos, se ordenan los vientos, se encienden caminos. Porque cuando un alma decide alinearse con su diseño original, el universo entero se convierte en cómplice. Empiezan a aparecer personas que jamás hubieras imaginado, oportunidades que no sabías que existían, respuestas que superan tus preguntas, no porque lo buscaste, sino porque estás listo, porque el umbral no es un premio, es una responsabilidad. No se trata de que ahora todo se te dará hecho, se trata de que ahora sabes quién eres y desde esa conciencia actúas. Ya no haces para pertenecer, haces porque eres. Ya no sirves para ser visto, sirves porque tu alma lo anhela. Ya no esperas confirmación externa, porque has sido confirmado por dentro. Y eso lo cambia todo. Esa certeza que no grita, pero que se siente en cada palabra, en cada mirada, en cada paso. Tu caminar ya no es reactivo, es profético. Anuncia un futuro diferente, no solo para ti, sino para muchos. Porque quien cruza el umbral no solo se transforma, se convierte en un faro. Y los faros no necesitan moverse. Simplemente brillan, y con su luz otros encuentran el camino. Ese eres tú ahora, un faro, una señal viva de que sí se puede. Y por eso el proceso fue tan intenso, porque el propósito es mayor de lo que imaginabas. Tu historia no es pequeña, tu influencia no será local, tu impacto no será limitado, y por eso, antes de elevarte, tenías que ser limpiado, vacío de ego, vacío de prisas, vacío de expectativas ajenas, porque lo que vas a cargar es demasiado sagrado como para contaminarlo con ansiedad o vanidad. Tu alma lo sabía, por eso permitió la incomodidad, por eso aceptó la poda, por eso se mantuvo firme, aunque nadie entendiera por qué. Ahora lo sabes, todo lo vivido fue entrenamiento. No estaba siendo castigado, estaba siendo preparado, y cada cicatriz es señal de tu autoridad. Cada silencio es prueba de tu madurez. Cada renuncia es un pacto que firmaste con tu propósito. Ya no hay marcha atrás y no la quieres, porque aunque duele, aunque cuesta, has probado lo que es caminar en lo eterno. Y una vez que lo haces, ya nada en este mundo sabe igual. Porque cuando pruebas la paz que nace de vivir alineado, no quieres volver a la confusión. Cuando experimentas la dirección que viene del cielo, ya no aceptas distracciones humanas. Has cruzado, y eso significa que ahora portas algo, una visión, un fuego, una asignación. Ya no eres solo un soñador, eres un portador de destino.
Tu vida ya no se mide por metas cumplidas, sino por legado sembrado. Y eso requiere enfoque, requiere carácter, requiere integridad, porque la influencia real no se gana con popularidad, se gana con coherencia. Y tú estás aprendiendo a ser coherente, no perfecto, pero sí íntegro, no sin miedo, pero sí sin doblez. Y esa integridad te abrirá puertas que el talento nunca podrá tocar, porque en este nuevo nivel, el talento ya no basta. Hace falta alma, hace falta verdad, hace falta propósito. Por eso muchos suben y pocos permanecen. Porque subir es fácil si tienes carisma, pero permanecer, eso requiere raíz. Y tú ya tienes raíz. Raíz en la fe, raíz en el proceso, raíz en la convicción de que no viniste a entretener, viniste a transformar. Ese tipo de claridad no se consigue en la cima, se cultiva en el valle. Y tú estuviste en el valle, te quebraste, te perdiste, te vaciaste, pero también te encontraste, te reconstruiste y floreciste. Por eso tu impacto será diferente, porque no está basado en fórmulas, está cimentado en experiencia, no está anclado en la aprobación, está sostenido por revelación. Y eso no se imita, eso se honra. La gente no seguirá tu mensaje por lo que dices, lo seguirán por lo que eres, porque irradiarás verdad, y la verdad, aunque duela, siempre atrae. Por eso estás aquí, por eso todo dolió, por eso todo tardó, porque lo que portas es eterno, y lo eterno, aunque parezca invisible, siempre prevalece. Y ahora que lo eterno se ha encendido en ti, no hay vuelta atrás. Has visto demasiado, has sentido demasiado, has superado demasiado como para conformarte con menos. Ya no puedes ser tibio, ya no puedes disimular tu luz, ya no puedes retroceder a moldes antiguos, solo para no incomodar, porque tu incomodidad hoy es el despertar de muchos mañana. Tu paso firme en medio de la niebla es el mapa silencioso de quien aún no se atreve. Y eso es liderazgo. No tener todas las respuestas, sino encarnar el valor de avanzar con fe. No imponer un camino, sino inspirar a otros a encontrar el suyo. No controlar, sino liberar. Eres un liberador, no de cárceles físicas, sino de prisiones mentales. Con tu historia, con tu voz, con tu proceso. Porque todo lo que viviste no fue en vano. Las noches largas, las puertas cerradas, las traiciones, los silencios, las esperas, todo fue parte de un plan perfecto. Y aunque en su momento parecía injusto, hoy entiendes que era preciso. Porque sin eso, no tendrías la profundidad que ahora tienes. Sin eso, tu compasión sería superficial, tu empatía forzada, tu palabra vacía. Pero ahora, cada palabra tuya lleva peso, porque nace de vivencias, porque fue forjada en fuego, porque está empapada de verdad. Y el mundo necesita esa verdad. No más máscaras, no más atajos, no más espiritualidad estética. El mundo clama por personas reales, con procesos reales, con cicatrices reales, que puedan hablar de redención, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Y tú estás llamado a ser uno de ellos, no para impresionar, sino para despertar, porque donde tú estás ahora, otros llegarán guiados por tu luz, y es por eso que no puedes retroceder, no puedes callar, no puedes minimizar lo que fuiste llamado a cargar. Sí, el precio es alto, pero el fruto es eterno. Y no estás solo, puede que haya momentos de silencio, pero jamás de abandono. Dios no se fue, solo estaba afinando tus sentidos para que lo reconocieras en lo sutil. Porque en esta nueva etapa, ya no necesitas milagros visibles para creer. Ahora puedes ver el milagro en lo cotidiano, en una conversación, en una conexión inesperada, en una lágrima que ya no duele como antes. Ese es el verdadero crecimiento. Cuando ya no necesitas evidencias para saber que estás en el camino correcto, cuando tu paz se vuelve más fuerte que tu miedo, cuando tu fe se vuelve más sólida que tus dudas. Y tú has llegado ahí. Por eso lo que viene no es cualquier cosa, no es una simple mejora, es una expansión que no solo tocará tu vida, sino todo lo que te rodea. Personas serán bendecidas por tu obediencia,
Puertas se abrirán por tu perseverancia. Generaciones serán marcadas por tu fidelidad. Y quizás nunca lo veas todo. Quizás no seas testigo de cada fruto. Pero eso no importa. Porque tú no sembraste por aplauso. Sembraste por amor. Amor al propósito. Amor a la verdad. Amor a aquel que te llamó cuando nadie más lo hizo. Y Él jamás se olvida. Cada paso que diste. Cada lágrima que derramaste. Cada vez que dijiste sí mientras todo dentro de ti quería decir no, Él lo vio y lo honrará. No solo en lo que hará contigo, sino en lo que hará a través de ti. Porque ahora no eres solo historia, eres legado. Y el legado no se mide en fama, sino en transformación. Y tú estás transformando, sin escándalo, sin luces, pero con verdad. Esa verdad es indestructible. Esa verdad es luz. Esa verdad eres tú. Así que sigue. No bajes el ritmo. No cambies el rumbo. Lo que viene es mayor. Lo que portas es eterno. Y el umbral que cruzaste fue solo el comienzo. Tu destino ya no es una posibilidad. Es una realidad en movimiento. Y todo lo que soñaste, todo lo que lloraste, todo lo que esperaste, comienza a tomar forma ahora. Porque dijiste sí. Porque no volviste atrás. Porque cruzaste. Y quien cruza, vive para siempre en propósito. Hay momentos en los que el ruido cesa. No porque las circunstancias hayan mejorado, no porque las respuestas hayan llegado, sino porque tú has cambiado. El silencio que antes asustaba, ahora se vuelve necesario. La pausa que antes dolía, ahora se transforma en cuna de revelación. Y es ahí, en ese lugar sagrado de quietud, donde comienzas a ver con otros ojos. No los ojos de la urgencia, sino los ojos del propósito. Porque cuando Dios te llama a algo mayor, no siempre lo hace a través de truenos. A veces lo hace en el susurro, en ese momento donde todo parece detenerse, no para castigarte, sino para reubicarte. Este es ese momento. Y en ese silencio comienzas a recordar quién eres realmente. No lo que el mundo ha dicho de ti, no lo que tus errores han gritado, sino lo que Dios susurra sobre ti cuando todo se detiene. Porque es en la ausencia de ruido donde se revela la verdad que no necesita validación, la que no cambia con las estaciones, la que ha estado en ti desde antes de que supieras tu nombre. En ese silencio descubres que no estás roto, estás en proceso, no estás perdido, estás siendo reubicado, y esa reubicación duele, porque implica soltar el plan que tenías, soltar las expectativas que construiste, soltar incluso los sueños para abrazar el propósito. Porque no todo sueño es propósito y no todo deseo nace del cielo. Hay metas que suenan bien, pero no están alineadas. Hay caminos que brillan, pero no están bendecidos. Y solo el silencio tiene el poder de mostrarte la diferencia. Ahí, en medio del aparente vacío, te das cuenta de que Dios nunca se fue, solo se retiró para hablarte sin interferencias, para susurrarte una verdad que no habrías entendido en medio del ruido. Él no se esconde para castigarte, se esconde para revelarse. Y cuando lo entiendes, ya no peleas contra el silencio, lo abrazas, lo honras, lo conviertes en altar, porque en ese altar algo nuevo nace, algo que no viene de la lógica, ni de la estrategia, viene del cielo, viene de una dimensión que trasciende el tiempo, una visión que no se puede construir con prisas, sino solo con presencia. Y en esa presencia todo cambia. Y tú has aprendido a quedarte en esa presencia, a no correr cuando todo parece estático, a no huir cuando no entiendes, a confiar incluso cuando tus oraciones no tienen eco. Eso es madurez espiritual, eso es fe sin filtros, eso es caminar no por lo que ves, sino por lo que sabes. Y sabes que fuiste llamado. Aunque aún no sepas cómo será todo, sabes que no estás solo. Aunque nadie más lo vea, sabes que estás siendo moldeado. Aunque la forma final aún no se revele, esa certeza es la que te da descanso. Ya no luchas por controlar, ahora fluyes en confianza, porque entendiste que el propósito no se fabrica, se descubre, y que no se alcanza con velocidad, sino con profundidad. Por eso ahora valoras el proceso, por eso ya no te angustia la demora. Porque sabes que cada segundo que pasa es tierra fértil donde se está gestando lo eterno. Y entonces sucede lo inesperado.
La espera se vuelve compañera, el silencio, mentor, y la fe, un músculo inquebrantable. Empiezas a caminar distinto, con paz, con propósito, con una serenidad que no se puede falsificar. Y es ahí, justo ahí, cuando comienzas a atraer lo que antes se te escapaba. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú, porque el silencio no te vació, te reveló. Y lo que revela es una versión de ti que siempre estuvo ahí, pero que solo pudo emerger cuando todo lo demás se cayó. Una versión menos preocupada por el aplauso y más comprometida con la misión, menos ansiosa por llegar y más presente en el proceso. Esa versión no negocia con la mediocridad, no se adapta para agradar, no se limita por miedo. Esa versión sabe que fue diseñada con un propósito eterno y que su tiempo aquí es demasiado valioso para desperdiciarlo viviendo con miedo. Y es por eso que ahora caminas distinto. Ya no haces por demostrar, haces por obediencia. Ya no te desgastas por controlar resultados. Descansas en la certeza de que cada paso que das, si es en alineación, lleva la huella del cielo. Y esa huella abre puertas, mueve corazones, transforma atmósferas, no porque seas perfecto, sino porque has aprendido a ser real. Y en un mundo saturado de máscaras, ser real es revolución. Tu silencio ha hecho más ruido que 1000 discursos. Tu espera ha predicado más que muchos púlpitos. Tu proceso ha sido un mensaje viviente. Y eso es lo que cambia vidas. Porque la gente no necesita más teoría. Necesita testigos. Hombres y mujeres que encarnen el mensaje. Que no solo hablen de fe, sino que vivan desde ella. Y tú estás caminando ese camino. Y lo más hermoso es que no necesitas gritarlo. Tu vida habla. Tu paz predica. Tu constancia inspira. Has aprendido que no se trata de cantidad, sino de profundidad. No se trata de visibilidad, sino de impacto. Y no se trata de ser visto, sino de ser enviado. Porque lo que portas no es tuyo, es un encargo, una semilla divina puesta en tu espíritu para ser multiplicada. Por eso el silencio fue necesario, para que aprendieras a escuchar antes de hablar, a obedecer antes de dirigir, a servir antes de liderar. Y ahora que has pasado por ese fuego, ahora que has abrazado ese proceso, ya no te mueves igual. Tus pasos tienen peso, tu voz tiene autoridad, tu presencia lleva consuelo, porque has sido moldeado en secreto para ahora manifestar en público. Y no necesitas plataformas, solo necesitas fidelidad, porque Dios no bendice la ambición, bendice la obediencia. Y tú has sido obediente, aunque nadie lo viera. Aunque no sintieras recompensa inmediata, aunque tu carne gritara basta, te quedaste. Y al quedarte, Dios se manifestó. Y ahora el silencio ya no es vacío, es poder, es altar, es punto de partida, es señal de que lo eterno se ha activado en ti. Así que sigue, no lo detengas, no lo expliques, solo sé, porque tu ser en alineación será la señal que muchos estaban esperando. Tu historia sin adornos será la llave que abra corazones cerrados. Tu fe, sostenida en el silencio, será la luz que disipe muchas sombras. El silencio que te formó es el mismo que ahora te impulsa. Y lo que está por venir superará incluso lo que en el silencio te fue revelado, porque fuiste fiel, y eso siempre, siempre será recompensado. Llegas a un punto en tu camino donde ya no necesitas la aprobación de nadie, porque has aprendido a escuchar la voz que verdaderamente importa. Es una cima diferente, una cima que no todos entienden, una cima invisible. No hay medallas, no hay pancartas, no hay multitudes celebrándote, solo hay paz. Y esa paz lo vale todo, porque después de tanto andar, de tanto subir, de tanto dudar, descubres que la verdadera cima no está fuera, está dentro, y no se trata de lo que lograste. Se trata de en quién te convertiste para lograrlo. Has caminado por sendas donde nadie te aplaudía, donde nadie entendía por qué seguías adelante, y sin embargo seguiste. Porque no caminabas por aplauso, sino por propósito. Porque sabías, muy dentro de ti, que había algo más grande esperándote. Algo que no podías explicar, pero que tampoco podías ignorar. Y así avanzaste, con el alma herida a veces, pero con la fe intacta,
con los pies temblando, pero con el corazón firme, porque aprendiste que la fortaleza no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Y eso te trajo aquí, a esta cima que no tiene pancartas, pero sí tiene paz, a esta altura donde el aire es más puro, porque no está contaminado por la necesidad de aprobación. Aquí no se escucha el bullicio del mundo, pero se escucha con más claridad la voz del cielo. Y esa voz te recuerda que no eres el mismo, que todo lo que atravesaste te transformó, que ya no se trata de demostrar, se trata de servir. Ya no buscas reconocimiento, buscas impacto. Ya no persigues metas vacías, te conviertes en respuesta viva. Y aunque no todos lo vean, tú sabes que estás exactamente donde debes estar, porque no hay cima más alta que la de una conciencia en paz con su propósito. Y entonces comprendes algo que lo cambia todo. No era el ruido lo que te daba identidad, era el silencio el que te la revelaba. No eran los logros lo que te validaban, era tu capacidad de ser fiel cuando nadie te miraba. No era el aplauso lo que te hacía valioso, era la coherencia invisible con la que caminabas, incluso cuando cada paso parecía inútil. Ahora lo entiendes. No llegaste hasta aquí por casualidad, sino por decisión. Por cada sí que dijiste cuando la duda te ahogaba. Por cada paso que diste con el alma temblando. Por cada instante en que elegiste confiar, incluso cuando todo gritaba lo contrario. Y eso es lo que verdaderamente importa. Porque no todos llegan aquí. Muchos abandonan el proceso en el valle. Muchos eligen el ruido en vez del silencio. Muchos prefieren lo conocido, aunque los aprisione, en lugar de lanzarse a lo nuevo que los liberaría. Pero tú no. Tú decidiste avanzar. Tú elegiste crecer. Tú te mantuviste firme en medio del fuego. Y ese fuego no te consumió, te refinó, te purificó, te preparó. Ahora caminas con un tipo de certeza que no necesita explicaciones. Una certeza que no viene de lo externo, sino de una alineación interior que no se puede fingir. Ya no necesitas justificar tu proceso. Ya no necesitas demostrar que vales. Ya no necesitas esforzarte por ser suficiente, porque has comprendido que siempre lo fuiste incluso cuando no lo sabías. Incluso cuando te lo negaron, incluso cuando tú mismo lo olvidaste. La diferencia es que ahora lo sabes, y ese conocimiento no es mental, es espiritual. Es una verdad que ya no puedes negar, porque ha sido escrita en tu alma con cada lágrima, con cada caída, con cada renuncia, y esa verdad te hace libre, libre para caminar sin miedo, libre para hablar sin filtro, libre para amar sin reservas, libre para vivir sin máscaras, porque has sido despojado de todo lo que no eras, y lo que queda ahora es tu esencia. Y esa esencia no grita, no compite, no necesita adornos, esa esencia simplemente es. Y en ese ser auténtico, en esa presencia que no busca impresionar, hay un poder que transforma sin necesidad de esfuerzo, porque la luz verdadera no lucha por brillar, simplemente ilumina. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en eso, en una presencia que sana, en una voz que guía, en una vida que inspira, no por lo que has logrado, sino por lo que has sostenido. No por lo que tienes, sino por lo que has sido capaz de atravesar sin perder la fe. Esa es tu mayor victoria, esa es tu verdadera cima. Y lo que viene ahora no es el premio, es la cosecha, la consecuencia natural de haber sembrado con fidelidad, de haber regado con lágrimas, de haber abonado con renuncias. Lo que viene ahora es el fruto maduro de un proceso silencioso que nadie vio, pero que el cielo registró con detalle. Porque cada paso tuyo fue visto, cada oración que hiciste en secreto fue escuchada, cada vez que te levantaste sin fuerza fue celebrada, no por multitudes, sino por aquel que realmente importa. Y Él no olvida los procesos sinceros, no olvida la fidelidad silenciosa, no olvida la obediencia sin recompensa inmediata. Y es por eso que ahora los cielos se alinean. No porque lo pediste, sino porque lo preparaste. No porque lo exigiste, sino porque lo sembraste. Y ese tipo de cosecha no tiene comparación, porque no es cualquier bendición, es una bendición con propósito, con sentido, con legado. Una bendición que no solo toca tu vida, sino que se multiplica en quienes te rodean. Porque ahora portas algo sagrado, y lo portas no como un título, sino como una responsabilidad. Una responsabilidad de vivir en verdad, de caminar en coherencia, de liderar desde la humildad, de servir desde el amor, porque sabes que fuiste levantado no para dominar, sino para liberar, no para impresionar,
sino para encarnar. No para acumular, sino para transformar. Y esa transformación ya no es un ideal, es una realidad, porque ahora tu vida vibra diferente. Tu presencia emite otra frecuencia, tu mirada lleva a otra profundidad, porque todo en ti ha sido alineado con un propósito eterno. Y eso no se puede ocultar. No importa si el mundo aún no lo reconoce, no importa si no hay pancartas ni titulares. Tú lo sabes, tú lo sientes, tú lo encarnas, y eso basta, porque cuando vives desde el propósito, ya no necesitas permiso para impactar. Tu sola existencia se convierte en mensaje, tu historia se convierte en testimonio, tu fidelidad se convierte en legado. Y ese legado no se construye con discursos, se construye con decisiones diarias, con renuncias silenciosas, con elecciones coherentes, con fidelidad en lo pequeño, porque sabes que el que es fiel en lo invisible es digno de sostener lo inmenso. Y tú has sido fiel, fiel cuando nadie te veía, fiel cuando todo te costaba, fiel cuando la recompensa parecía lejana, fiel incluso cuando el camino era oscuro y solitario. Y esa fidelidad ha sido tu mayor semilla, una semilla que ahora comienza a florecer. Y no florece como esperabas, no con ruido, no con espectáculo, florece con paz, con claridad, con una expansión que no tiene techo, porque lo que has cultivado no es éxito, es profundidad. No es fama, es revelación, no es brillo externo, es luz interior. Y esa luz ya no la puedes apagar, porque no proviene de ti, proviene de aquel que te diseñó, que te llamó, que te preparó en silencio para esta hora, y ahora que ha llegado no necesitas correr, solo necesitas sostener tu verdad, sostener tu paz, sostener tu visión. Porque la visión ya está clara, y el camino, aunque incierto, ya no da miedo, porque sabes que no estás solo, nunca lo estuviste, y nunca lo estarás. Ahora entiendes por qué todo fue como fue, por qué dolió, por qué se tardó, por qué se rompió, porque si no hubiera sido así, nunca habrías llegado a esta versión de ti. Esta versión que ya no negocia su esencia, que ya no se disculpa por su claridad, que ya no minimiza su luz para agradar, porque tu luz ya no es negociable. Y no porque busques brillar, sino porque te has encendido desde adentro. Y lo que se enciende desde adentro no se apaga con lo de afuera. Y así, paso a paso, sin ruido, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada, sigues caminando. Pero ya no caminas por meta, caminas por misión. Ya no vives por presión, vives por propósito. Ya no te mueves por necesidad, te mueves por visión. Y esa visión es clara, nítida, intocable, porque ya no depende de opiniones, depende de tu comunión con lo eterno, y eso nadie te lo puede quitar. Porque cuando todo lo demás se cae, lo que queda es lo verdadero. Y tú has llegado a ese punto donde lo verdadero es suficiente, donde el silencio es compañía, donde el vacío es altar, donde la espera es entrenamiento, donde la fe ya no es teoría, es estilo de vida. Y eso lo cambia todo. Y entonces ocurre algo inesperado. No solo caminas con paz, sino que esa paz comienza a contagiar. Personas que no entienden tu proceso empiezan a sentir algo distinto en tu presencia. No es tu tono de voz, no es tu postura, no es tu argumento, es tu energía. Es lo que emanas desde ese lugar interior donde ya no necesitas convencer, porque ya has sido convencido por la vida, por Dios, por tu transformación silenciosa. Y eso tiene un poder que no se puede fabricar, porque la autoridad que nace del dolor atravesado, de la fidelidad sostenida, del proceso respetado, no necesita micrófono para ser escuchada, solo necesita presencia. Una presencia que no impresiona pero transforma, una presencia que no busca aplausos pero deja huella, una presencia que no impone pero inspira. Y tú te has convertido en eso, en una señal viva de lo que significa rendirse sin perderse, de lo que implica soltar sin quebrarse, de lo que se siente caminar sin ver y aún así no detenerse. Porque hay un tipo de fe que no se aprende, se vive, un tipo de fe que no se predica, se encarna, y tú la encarnas, porque sabes lo que costó, sabes lo que implicó llegar aquí, sabes el precio de cada paso, de cada espera, de cada silencio, y no lo olvidas, no como una herida, sino como una memoria sagrada que te mantiene humilde. Porque si algo sabes ahora, es que no llegaste por mérito, sino por gracia, que no te sostuviste por fuerza, sino por amor, que no avanzaste por lógica,
sino por revelación. Y esa revelación es la que ahora guía tu vida. Ya no los planes humanos, ya no las estrategias mundanas, ya no los atajos rápidos. Lo que ahora te guía es algo más profundo, más real, más eterno. Es esa voz interna que aprendiste a escuchar en medio del caos. Esa voz que no grita pero que nunca miente. Esa voz que no te empuja pero siempre te invita. Y tú has aprendido a responderle, ya no desde el miedo sino desde la confianza. Ya no desde la duda sino desde la entrega. Ya no desde la urgencia sino desde la certeza. Porque sabes que cuando esa voz habla, todo lo demás se alinea. Y cuando esa voz calla, es porque está enseñando algo mayor. Y en ese nivel de conciencia todo cambia. Tus prioridades se reordenan. Tus relaciones se redefinen. Tus decisiones se filtran desde una claridad que antes no tenías. Porque ahora sabes que no todo lo que brilla es bendición. No todo lo que se mueve es avance. No todo lo que emociona, edifica. Ahora filtras desde la eternidad. Desde ese lugar donde ya no necesitas velocidad sino dirección, ya no necesitas cantidad sino propósito, ya no necesitas visibilidad sino alineación, porque entendiste que la vida verdadera no es la que todos ven, es la que tú sabes que estás viviendo, aunque nadie la entienda. Y eso es libertad, no la libertad superficial que hace lo que quiere, sino la libertad profunda que hace lo que es coherente con su llamado. Esa libertad que no busca complacencia, sino autenticidad. Esa libertad que ya no necesita gritar que es libre, porque se siente en su presencia. Y tú estás ahí, viviendo desde una libertad que no depende del entorno, sino de tu fidelidad interna. Desde una fe que no necesita estímulos externos, sino convicciones internas. Desde una visión que no se alimenta de la urgencia, sino de la revelación. Y es desde ahí que ahora construyes, no por necesidad, por propósito, no para llenar vacíos, para manifestar verdades, no para probar que puedes, para servir con lo que ya eres. Porque entendiste que la plenitud no llega cuando logras más, sino cuando eres más. Y tú has sido formado para ser más, no más exitoso, más profundo, no más reconocido, más consciente, no más seguido, más coherente. Y esa coherencia tiene un costo, porque ser coherente en un mundo que premia las máscaras, incomoda. Ser fiel en un mundo que celebra la velocidad, desespera. Ser honesto en un mundo que se alimenta de la imagen, desafía. Pero tú ya no puedes vivir de otra forma, porque ya probaste el peso de vivir desconectado de tu verdad. Ya sabes lo que cuesta traicionarte. Ya conoces el vacío que deja vivir para agradar. Y ya no estás dispuesto a pagar ese precio, porque la paz que sientes ahora vale demasiado como para perderla por aceptación. Así que eliges. Cada día, cada paso, cada palabra, eliges la coherencia, eliges la fidelidad, eliges el propósito, aunque cueste, aunque duela, aunque te dejes solo por momentos, porque sabes que nunca estás realmente solo cuando estás alineado con lo eterno. Y es en esa soledad elegida donde aparece la verdadera compañía, no la compañía de la multitud, sino la compañía del cielo, no la compañía de los que te aplauden, sino de los que te edifican. No la compañía de los que te entretienen, sino de los que te elevan. Y esas personas empiezan a llegar, no porque las buscaste, sino porque fuiste preparado para ellas, porque tu vibración cambió, porque tu enfoque cambió, porque tu energía cambió. Y el universo responde a eso. Empiezas a atraer conexiones que antes eran imposibles, conversaciones que antes no existían, oportunidades que no habías imaginado. Y todo parece fluir. No porque ahora todo sea perfecto, sino porque tú ya no te resistes. Ya no te resistes al cambio, ya no te resistes al proceso, ya no te resistes a soltar lo que tiene que irse, porque entendiste que lo que se va no era tuyo, era una estación, un maestro, un puente. Y si cumplió su función, bendices y sueltas. Y en ese soltar sin resentimiento, sin apego, sin rencor, encuentras una ligereza que no sabías que era posible. Porque ya no cargas con el peso de sostener lo que no sostiene tu alma. Ya no te desgastas intentando mantener relaciones que ya no suman. Ya no pierdes energía tratando de convencer a quien no está listo para escucharte. Ahora caminas ligero, y en esa ligereza la gracia fluye, y cuando la gracia fluye, todo comienza a tener otro ritmo, no más empujado por la ansiedad, no más arrastrado por la presión, no más perseguido por la necesidad. Ahora eres guiado,
por una paz que no se puede fabricar, por una certeza que no se compra, por una visión que no se vende. Y ese tipo de guía no falla, porque no depende de ti, depende de tu rendición. Y tú ya aprendiste a rendirte, no como derrota, como entrega, no como resignación, como confianza, no como debilidad, como fortaleza espiritual, porque sabes que el mayor poder no está en controlar, está en obedecer. Y obedecer no es sumisión ciega, es sabiduría activa, es reconocer que hay una inteligencia mayor que tú, que sabe mejor que tú, que ve más allá que tú, y tú has aprendido a confiar en esa inteligencia, en ese Dios que no siempre explica, pero siempre guía. Y esa guía te ha traído hasta aquí, y te llevará más lejos, no para exaltarte, sino para expandirte, no para darte más cosas, sino para usarte para cosas más grandes, porque tú ya no vives para recibir, vives para dar. Ya no vives para coleccionar bendiciones, vives para convertirte en bendición. Y esa es la mayor transformación, cuando dejas de pedir desde la carencia y comienzas a ofrecer desde la plenitud, cuando ya no oras solo por ti, sino por otros, cuando ya no vives solo para alcanzar, sino para elevar. Y esa elevación ya comenzó, no con un cambio afuera, con un despertar adentro, con esa conciencia de que tu vida ya no te pertenece, porque has sido comprado por un propósito, llamado por una misión, elegido para una asignación. Y no es una carga, es un honor, es la oportunidad de dejar una huella que no se borra, de escribir una historia que inspire a otros, de ser una señal viva de que se puede sanar, se puede crecer, se puede confiar, se puede vivir desde el alma en medio de un mundo que vive desde la máscara. Y tú eres la prueba de eso, y tu vida, desde ahora, ya no será la misma. Y lo más hermoso de todo es que no necesitas entender completamente lo que estás viviendo para saber que estás en el camino correcto. Ya no exiges explicaciones, ya no reclamas garantías, ya no buscas seguridades, porque algo dentro de ti, más profundo que el pensamiento, más fuerte que la lógica, más estable que cualquier circunstancia, te dice: sigue, confía, avanza. Y tú obedeces, no porque no tengas miedo, sino porque ya no estás dispuesto a vivir gobernado por él. No porque todo sea claro, sino porque tu fe ya no depende de la claridad. No porque todo esté resuelto, sino porque has aprendido a vivir desde la convicción y no desde la condición. Y esa convicción es tu nueva raíz. Esa es la raíz que sostiene ahora todo lo que haces. Esa es la raíz que alimenta tus decisiones, que fortalece tu voz, que guía tu camino. Porque ahora todo en ti ha sido redefinido. Ya no caminas por deseo, caminas por llamado. Ya no construyes por necesidad, construyes por diseño. Ya no avanzas por presión, avanzas por visión. Y esa visión ya no se nubla con facilidad, porque fue cultivada en medio de lágrimas, porque fue afinada en medio del fuego, porque fue confirmada en medio del silencio. Y todo lo que nace en ese nivel perdura. Ahora tu historia ya no es un conjunto de eventos aleatorios, es un mensaje, es un código, es una brújula para otros, y tú ya no puedes negar eso, porque la vida te eligió para algo más grande que sobrevivir. Te eligió para despertar, para iluminar, para liberar, y eso requiere coraje, requiere presencia, requiere entrega, porque los que están llamados a abrir caminos no pueden seguir rutas prestadas. Los que están llamados a inspirar no pueden vivir para agradar. Los que están llamados a encender almas no pueden esconder su luz. Y tú, aunque no lo sabías, fuiste preparado para eso. Cada ruptura fue una formación, cada pérdida un entrenamiento, cada silencio una conexión con lo eterno. Y todo eso que parecía injusto ahora tiene sentido, no desde la razón, desde la perspectiva divina. Y desde ahí todo cambia. Porque ya no te defines por lo que te falta, te defines por lo que portas, y lo que portas no es pequeño, no es ordinario, no es pasajero, es eterno. Portas sabiduría, portas compasión, portas presencia, portas una frecuencia distinta, y eso hace que el mundo a tu alrededor se transforme sin que tengas que forzarlo, porque lo que se irradia desde el alma toca lo invisible, y lo invisible es más poderoso que lo visible, porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. Y es en ese plano donde ahora vives, donde ahora decides, donde ahora creas. Y eso se nota, no en tus palabras, en tu energía, en tu paz, en tu mirada, en tu forma de caminar sin urgencia.
en tu capacidad de decir no sin culpa, en tu valentía para soltar lo que ya no vibra con tu propósito. Esa forma de vivir es una declaración al universo, un mensaje silencioso que dice: ya no busco encajar, ya no necesito validación, ya no estoy disponible para lo que me limita, estoy aquí para lo que me expande. Y cuando decides vivir así, lo que te rodea empieza a alinearse. No siempre de forma inmediata, no siempre sin resistencia, pero con claridad, con verdad, con coherencia. Porque el universo responde al que es fiel. Dios honra al que no negocia su esencia. La vida recompensa al que no se rinde ante lo superficial. Y tú no te rendiste. Aunque tuviste 1000 razones, aunque nadie lo entendía, aunque todo parecía decir que era mejor parar, tú seguiste, tú elegiste la profundidad cuando el mundo ofrecía distracción. Tú elegiste el proceso cuando otros corrían hacia atajos. Tú elegiste lo eterno cuando todo a tu alrededor te empujaba a conformarte con lo inmediato. Y eso te hizo diferente. No mejor, diferente, más presente, más sólido, más real. Porque ahora no estás buscando construir una imagen, estás manifestando una identidad. Y esa identidad no depende de lo que logras, sino de lo que portas. Y lo que portas es propósito. Propósito que no cambia con las estaciones. Propósito que no se corrompe con la presión. Propósito que no se diluye con el tiempo. Porque el verdadero propósito está sellado en lo eterno. No lo diseñas tú, solo lo descubres. Y cuando lo descubres, ya no puedes mirar atrás. Porque mirar atrás es regresar a una versión de ti que ya no existe. Es traicionar la expansión que ya has experimentado. Es negar la verdad que ya ha sido revelada. Y tú ya no puedes negar esa verdad, porque la llevas impresa en tu alma, la llevas escrita en tu historia, la llevas marcada en cada cicatriz que antes te avergonzaba y que ahora te honra, porque esas cicatrices son tu autoridad, son la prueba de que sobreviviste a lo que pensaste que te destruiría, son el testimonio de que no solo resististe, sino que creciste. Y ese crecimiento, aunque invisible al ojo humano, fue registrado por el cielo, porque el cielo no mide con métricas humanas, no se impresiona con apariencias, no se deja engañar por palabras. El cielo ve tu raíz, tu intención, tu rendición, tu integridad. Y cuando el cielo reconoce eso, se abren puertas que ningún ser humano puede cerrar. No puertas físicas, puertas espirituales, accesos a dimensiones que no todos experimentan, a niveles de sabiduría que no se enseñan, a revelaciones que no se explican, pero se sienten. Y eso es lo que estás viviendo ahora, un nuevo nivel de conciencia, un nuevo nivel de propósito, un nuevo nivel de influencia, no porque lo buscaste, sino porque fuiste preparado para sostenerlo. Y sostenerlo no es fácil, requiere profundidad, requiere anclaje, requiere una relación con lo eterno más sólida que cualquier circunstancia. Y tú la tienes, porque fuiste formado en secreto, porque fuiste afinado en el desierto, porque fuiste moldeado en la intimidad. Y eso es lo que te hace imparable. No tu fuerza, tu entrega, no tu habilidad, tu obediencia, no tu estrategia, tu rendición, porque al final lo que cambia vidas no es tu brillo, es tu fuego. Ese fuego que no se apaga con la crítica, que no se enfría con la indiferencia, que no se extingue con la espera. Ese fuego que solo puede mantenerse encendido cuando sabes quién eres, cuando has recordado de dónde vienes, cuando tienes claro para qué estás aquí. Y tú lo sabes, ya no te lo estás preguntando, ya no lo estás buscando, ya no lo estás dudando, lo sabes, lo portas, lo vives. Y por eso, ahora entiendes que todo lo que dolió valió la pena, que todo lo que esperaste tenía sentido, que todo lo que soltaste abrió espacio para algo más grande. Y ese algo más grande ya no es un sueño, es una realidad que estás construyendo con cada decisión coherente, con cada sí que nace desde la verdad, con cada no que honra tu esencia. Y así, sin darte cuenta, te has convertido en el tipo de persona que el mundo necesita, una persona íntegra, presente, conectada, libre de la necesidad de impresionar, libre del miedo a perder, libre del peso de agradar, libre de las cadenas del ego. Y desde esa libertad vives, desde esa libertad inspiras, desde esa libertad sirves. Y servir ya no es un acto,
es un estilo de vida, porque sabes que cada paso tuyo puede abrir camino a otros, que cada palabra tuya puede encender luz en quien camina a oscuras, que cada decisión tuya puede liberar a alguien más, y eso te vuelve humilde, no porque te sientas pequeño, sino porque sabes que portas algo que no es tuyo, algo más grande que tú, algo que no te pertenece, pero que ha sido confiado a ti, y por eso ahora vives diferente, ya no por metas, por legado, ya no por aprobación, por impacto, ya no por reconocimiento, por propósito. Porque tu vida ya no se mide por lo que logras, se mide por lo que transformas, y tú estás transformando, en silencio, con amor, con verdad. Y ese tipo de transformación no termina, se expande, se multiplica, se convierte en legado, y tu legado ya comenzó. Si este contenido resonó contigo, no es casualidad, es el momento de dar un paso más. Suscríbete al canal Guiamente y activa la campana de notificaciones para recibir cada nueva entrega que te ayude a reprogramar tu mente, elevar tu vibración y construir la vida que mereces. Este no es un canal más, es un espacio para almas despiertas como la tuya. Bienvenido a tu siguiente nivel.